Una facultad, 12 carreras, una de las bibliotecas más antiguas y completas del país. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Formación para el crecimiento. En el 53 se generó. Ustedes, ya estamos en el aire, lo están escuchando el invitado. Estamos debutando en este nuevo formato, Marcos. Bueno, sí, hoy tenemos a un invitado en el piso. Vamos a hablar de la carrera de Ingeniería Química. Y siempre la pregunta, sí, ¿qué nos imaginamos cuando decimos Ingeniería Química? Vamos a tratar de develar ese misterio que para algunos, como a mí, me imagino yo cuando era chico, pensaba en tubos de ensayo, burbujas y laboratorios, el profesor haciendo experimentos. Pero bueno, lo que nos imaginamos siempre con las carreras de ingeniería no es tan así. Claro. No es tan. El nombre muchas veces no dice todo lo que se hace en una carrera. Claro. Y para eso ya saludamos y le damos la bienvenida al ingeniero Osvaldo Martínez. Él es director de la carrera de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería allí en 1 y 47. Bienvenido y muchas gracias por venir a visitarnos. Bueno, buenas noches, Viviana, muchas gracias. Gracias, Marcos, por la invitación. Mis saludos a todos los ingenieros químicos en este día y, por supuesto, a todos los oyentes de la radio de la universidad. Cuando nosotros empezamos cada programa en el que hacemos foco en una de las disciplinas de ingeniería, siempre comenzamos charlando acerca de, bueno, qué es, cómo se implementa en la facultad. Pero hoy, a sugerencia del mismísimo ingeniero Martínez, dice, ¿por qué no contar en qué trabajan los ingenieros químicos primero? Y luego vamos con cómo se forman. Y acaso esa sería una manera interesante de empezar a comprender qué es la ingeniería química. Perfecto. Bueno, la ingeniería química, yo no quisiera definirla en pocas palabras porque cuando uno hace una definición muchas veces se encasilla un poco. Pero podríamos, si uno quiere sintetizar, decir que es la disciplina que se encarga del diseño y la operación de una cantidad de procesos que permiten transformar materias primas en sustancias más valiosas que reclama nuestra sociedad. Yo creo que dando 2 o 3 ejemplos esto va a quedar bastante claro. Uno dice, bueno, nuestra sociedad, uno de los recursos más importantes es el petróleo. Ahora, nadie consume petróleo como tal. Claro. Ahora, lo consumimos permanentemente en todos los días de nuestra vida, como nafta, nafta de autos, gasoil, aviones. Entonces, ¿cómo se llega del petróleo al surtidor donde la nafta está llegando? Tiene que haber una serie de transformaciones físicas y químicas que permiten ese logro. Claro. En todo ese proceso trabaja el ingeniero químico. Puede trabajar a nivel del pozo del petróleo o el ejemplo que acá en la ciudad de La Plata tenemos más claro es todo lo que es el polo petroquímico, destilería y los productos que a partir de ese procesamiento del petróleo se pueden lograr. Otras áreas. Si uno dice, yo siempre doy un ejemplo a veces, ¿qué podemos hacer con aire, agua y gas natural? Bueno, en la cocina podemos hacer mate, ¿cierto? Ahora, claro, ¿qué hace un ingeniero químico? Además de mate, porque tomamos mate, por supuesto. Con esto se puede hacer hidrógeno. No voy a detallar los procesos, pero a partir del hidrógeno se puede obtener amoníaco. A partir de esto se puede obtener urea. ¿Y qué es la urea? Es el principal fertilizante que se utiliza. Entonces tenemos que pensar que el desarrollo agrario de la Argentina está basado en gran medida, además de otros elementos, en arrancar con agua, gas natural y aire y procesar urea. Argentina felizmente tiene una de las plantas de producción de urea más grandes del mundo, está instalada en Bahía Blanca. Urea granulada. La urea granulada, exactamente. Yo que soy de la zona, entonces, esas transformaciones de esas materias primas que, salvo el gas natural, uno diría, bueno, son corrientes, claro, se logra un producto de mucho mayor valor y que se emplea en productos como fertilizante, claro, en el agro. Son 2 ejemplos, pero podríamos abundar muchos más. Toda la industria de alimentos, actualmente hay ingenieros químicos, hasta
yo siempre un ex alumno le hacía una broma, le digo, vos sos casi un caso límite, porque él trabajaba y era gerente de una empresa que fabricaba alimentos para animales. Claro. Ahora hay que procesar las cosas, hay que tratarlas, hay que darle un formato que en ese caso no es la sociedad, es el animalito el que va a consumirla. Y bueno, es otra, obviamente sí, en los alimentos para seres humanos, claro. Desde ya que también hay ingenieros químicos trabajando en la industria farmacéutica, en la industria de pinturas. Esas son quizás las áreas, toda la industria de la química inorgánica, las áreas principales. Y un poco a diferencia de lo que Marco pensaba cuando era chico, y ahora por supuesto que sí, ya lo tiene perfectamente claro, el ingeniero químico está en contacto con lo que se hace en laboratorio. Ajá. Pero esencialmente el profesional de la ingeniería química trabaja a nivel industrial. Es decir, la escala es otra. Claro. Si uno piensa en el tamaño, por eso yo siempre remarco, en La Plata es fácil verlo, por el tamaño que tiene la destilería, uno se da cuenta de las escalas en las cuales el ingeniero químico va a trabajar. Esa representación que decía Marcos, el ingeniero en el laboratorio, entre medio de burbujas y, ¿cómo se llaman los anteojos? Sí. Las antiparras. Y también asociado a la idea de inventores, de que están como creando fórmulas. Esto es... Sí, eso sí, digamos, hay todos, obviamente la ingeniería química, yo digo, la transformación de materias primas. Las materias primas que se utilizan van cambiando. Cuando uno va a un congreso de ingeniería química, permanentemente se encuentra con que la gente que trabaja en investigación, y obviamente las empresas que también trabajan, están en la búsqueda de nuevas materias primas para a veces obtener productos que ya utiliza la sociedad, pero que los recursos se pueden ir agotando, es conveniente utilizarlos en otras áreas. O sea, todo el desarrollo de lo que son recursos renovables es un elemento donde permanentemente el ingeniero químico está trabajando en áreas vinculadas a la búsqueda de nuevas alternativas energéticas. Ajá, o sea, en eso trabajan todas las ingenierías. Lo que pasa que en algunas los ingenieros químicos tenemos como más predominancia o incidencia. Más incidencia, sí. Y en otras hay otras disciplinas que son las que tienen los conocimientos más adecuados para la búsqueda. Y siempre apuntando a mejorar procesos, ¿no? Por ejemplo, pensando en la ingeniería farmacéutica o en el plano de lo farmacéutico, ¿cómo se puede pensar trabajar un ingeniero químico para mejorar el desarrollo de algún medicamento? ¿O cómo... No, yo diría que más bien en la fabricación, las personas que van a trabajar en definir las características que tiene un medicamento no es el ingeniero químico, tendrá que ser médicos, bioquímicos, o sea, gente que esté más ligada a lo que es la salud del ser humano. Desarrollado un procedimiento que también a nivel laboratorio lo van a desarrollar probablemente los químicos y los bioquímicos, sí, cuando se pasa a una escala industrial es cuando el ingeniero químico tiene un rol esencial para su desarrollo. Bien. Sí, como también otras cosas como los materiales, vos decías los materiales cómo van cambiando el plástico, que es un producto de la industria petroquímica también. Exactamente. Y bueno, y eso es lo que ha revolucionado el mundo, ¿no? Bueno, claro. Todo el proceso de fabricación y todo, están los ingenieros químicos. O sea, a la gran escala, tal vez reproduciendo fórmulas de laboratorios hechas en otras especialidades, como decías vos, lo del farmacéutico, ingeniero químico es el que diseña las plantas de fabricación de estos productos, las grandes destilerías, intercambiadores de calor. Claro, esas cosas. Qué bien. Vamos a recordar que la carrera de Ingeniería Química en la facultad local de la Universidad de La Plata tiene 61 años. El día del aniversario es el 30 de noviembre.
Hasta 1974 funcionó el Departamento de Ingeniería Química en una especie de depósito al que llamaban caño, y que fue destruido por un incendio el 17 de junio de ese año, del 74. Fíjense qué dato curioso en estas circunstancias en que nos hallamos hoy, porque el edificio se conocía así porque en ese lugar había sido el local original de transmisión de Radio Universidad entre 1923 y 1969. Y sigue existiendo como tal, y es el aula Profesor Garcés de Ingeniería Química. Claro, lo hemos conversado, Marcos, alguna vez. Sí, también teníamos la antena ahí hasta que un rayo se le ocurrió caer en esa antena claro. Y la debilitó y después se cayó. Qué increíble, ¿no? En la historia, Radio Universidad que pudo transmitir desde ese lugar. ¿Cómo trabajan ustedes en la formación para esto que ustedes nos contaban de los alumnos, de los chicos? Bueno, la carrera tiene una duración de 5 años. Los 2 primeros años en ingeniería son bastante comunes, o sea, todas las especialidades necesitan una sólida formación en matemática y física, y en el caso de la ingeniería química, en particular otras también en química. Y a partir de tercer año es cuando se empiezan a abrir más la mayoría de las carreras. En el caso de ingeniería química se empieza ya con materias de formación básica de la ingeniería química. Yo diría que fenómenos de transporte y termodinámica son 2 de los pilares esenciales donde está montada la ingeniería química. Hoy vamos a tener la profesora que da esa materia. Ah, claro. Y a partir de cuarto año se comienza a ver en forma específica ingeniería química. Yo a veces me pregunto si el nombre es absolutamente correcto y si no tendría que llamarse ingeniería de procesos químicos, porque pero es una disquisición semántica que no vale la pena profundizar. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que terminamos estudiando en cuarto año son los equipos donde se llevan a cabo los procesos. O sea, las materias como ingeniería de las operaciones físicas, ingeniería de las reacciones químicas, son materias que también son esenciales, y esos son equipos que nos vamos a encontrar en todas las industrias. Claro. Las industrias tienen que estar optimizadas, tienen que tener un control para funcionar. Todo eso se ve en la carrera. Y se ven una serie de aspectos que son complementarios a la formación del ingeniero químico. O sea, una industria tiene que analizarse desde un punto de vista también económico para saber si es rentable o no, y bajo qué aspectos lo es. Y hay otro aspecto que se ha desarrollado, yo diría, en los últimos 30 años, quizás antes. Yo siempre digo que cuando estudiaba la palabra ecología la conocía muy al pasar, y hoy cualquier chico en la escuela primaria sabe lo que es el cuidado del medio ambiente. Claro. El ingeniero químico es un ingeniero que está muy orientado a el tratamiento de aspectos que hacen al cuidado del medio ambiente. Porque ya sea porque se busca mejorar el proceso, por ejemplo en los materiales, Marcos mencionaba los polímeros, hay toda una cantidad de estudios nuevos que buscan o biopolímeros o polímeros que sean degradables. Asimismo, el tratamiento de una industria tiene efluentes. Sí. Y esos efluentes no pueden arrojarse al río o al aire, porque hay normas que indican ciertas pautas donde se deben eliminar ciertos componentes, y la forma de eliminarlos son procesos químicos o físicos. Y el ingeniero químico aprende y sabe de eso, o sea que también es un área donde está trabajando permanentemente el ingeniero químico, y por supuesto en la carrera se aborda ese tipo de formación. Es increíble la apertura que tiene la disciplina, ¿no? El campo de acción es enorme. Sí, es enorme. Es enorme. Porque a cada frase un ejemplo nuevo. Y es absolutamente real. Yo, si me pongo a pensar en los graduados digamos, que yo he estado en contacto, y a veces en la facultad misma llegan búsquedas laborales, y nosotros, obviamente sabiendo quiénes son los chicos que están recién, para nosotros son chicos, ya son ingenieros, pero para mí son chicos, recién egresados, te diría
En marzo fue un muchacho, se fue al sur a trabajar en el área de petróleo. Hace poco nos mandaron a buscar gente de una empresa de bebidas. Claro. En febrero entró otra chica en una fábrica de pinturas. Y claro, bueno, sí, las áreas son muy diversas. ¿Hay alguna característica particular que debiera tener algún aspirante a estudiar ingeniería química? Además de por supuesto, la química. Sí, y de saber que va a tener que estudiar, eso ya lo descontamos, pero quiero decir, ¿alguna cuestión especial o eso también se va adquiriendo conforme atraviesa todo el trayecto? Yo creo que todas las disciplinas de la universidad terminan de alguna manera dándonos una personalidad yo siempre le digo a los chicos, piensen cuando ustedes vinieron acá que tenían 17 años y piensen en hoy. Yo estoy en los años superiores, en cuarto y quinto. Cambia la maduración de la persona, por supuesto, en esos años mucho, pero cambia también todo lo que le va dejando, más allá del conocimiento específico, la universidad. Claro. Sobre todo una universidad como la Universidad de La Plata, con toda la tradición y la historia y el peso y todo lo que aporta y le ha aportado a la vida argentina. Entonces yo creo que salen totalmente distintos y no sé si necesariamente cuando uno viene tiene a lo mejor tanta idea de lo que quiere hacer. Quizás la gente que los padres son profesionales o a lo mejor en La Plata es distinto, pero Marcos y yo que venimos de ciudades del interior y veníamos, yo así me tendrían que ver la cara, ¿cierto? qué sé yo, un poco asustados, un poco a probar. ¿En qué año decidió usted que iba a ser ingeniero químico o que iba a estudiar ingeniería química? Porque en a el mí comienzo a mí en la escuela secundaria me gustaba así mucho química y la profesora de química me aconsejó, probablemente de haber sido en el año 71. Yo entré en la universidad en el año 72, 1972. Y quizás cuando estaba en quinto, no recuerdo porque a la misma profesora la tuve en cuarto y quinto en química del secundario. Y fue ella la que me dijo, bueno, creo que ingeniería química te vendría bien. Y bueno. Y fue una profesora, porque es muy común. Sí, fue una profesora. Influye, ¿viste? No era ingeniería química, pero bueno. Porque es muy común, por ejemplo, yo también que provengo de un pueblo, que los farmacéuticos den ingeniería química como materia y física algunos. Y bueno, es distinto, porque se están parando desde otro lugar, digo, para transmitir la esencia de la disciplina. Yo recordaba a mi profesora de matemática que a mí me gustaban las matemáticas y me decía, vos podés ser un buen ingeniero, porque son las referencias, bueno, claro. ¿no? Pero que ver, que la profesora no era tampoco ingeniera ni nada, pero bueno, se imaginaban. Claro. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora, es momento de las noticias en Radio Universidad. Estamos dialogando con el ingeniero Osvaldo Martínez, él es director de la carrera de Ingeniería Química y junto con Marcos Actis nos quedamos hasta las 9. Seguimos en Ingeniería en Radio, les recordamos 422-0295, el teléfono para comunicarse con nosotros, 422-0295, ingeniarenradio@gmail.com es nuestro email para contactarse y también recuerden que tenemos Twitter, @ingeniarenradio. Estamos junto al ingeniero Osvaldo Martínez, director de la carrera de Ingeniería Química, en el Día del Ingeniero Químico, charlando un poquito acerca de la carrera que dicta la facultad. Decíamos recién justo en la pausa que es una de las carreras más demandadas, Marcos, de todas, de las 12 que dicta la facultad. Sí, viene civil y peleando cabeza a cabeza ahí industrial y química, que decimos, esto también es un dato que muchas veces me ha llevado a pensar y yo no lo he podido determinar. Tanto ingeniería química e industrial son las de porcentaje femenino más importante de la facultad. A veces más del 50% es cupo femenino y masculino en industrial, tanto en industrial y química. Y le va muy bien a las chicas. Claro. O sea que, pero se dan siempre en estas dos carreras. Después viene un poco civil y hay carreras prácticamente que no tiene cupo femenino. Claro. Pero llama la atención y bueno, ¿por qué siempre son estas carreras las más elegidas? Pero no es fácil, y no es acá en Argentina, porque esto lo he hablado con otros
profesionales del mundo, y también se dan en el resto del mundo que estas carreras estas sean las más elecciones, sí, claro. vaya a saber por ¿Usted qué. ha ensayado alguna respuesta alguna vez acerca de por qué las mujeres se inclinan? Porque en realidad la ingeniería, claro, es como estar la mayoría son hombres, y de pronto cuando hay mujeres que se orientan a algunas disciplinas en particular, por ahí puede ser que... No, siempre ha habido una cantidad importante de mujeres en la carrera, pero que se ha incrementado tremendamente. Yo si hago la proporción, cuando yo estudiaba y lo que ahora es notable, en ingeniería química, yo en la materia que estoy dictando en este momento en cuarto año, es mayor la cantidad, y bastante mayor, de mujeres que de hombres. Y sí, lo que es notable es también la apertura que ha habido, felizmente, al trabajo de la mujer en las empresas. O sea, en otros momentos a lo mejor tenía alguna restricción a ciertos sectores, pero hoy a mí me ha causado a veces risa, porque chicas que yo veía como estudiantes han venido acá saliendo de la empresa no digo con el casco, porque con el casco ya uno se lo saca por comodidad, pero sí con toda la ropa de la empresa, el traje, digamos, los zapatos de seguridad, etcétera, todos los elementos que se utilizan para circular dentro de una industria, y toda una cantidad de elementos de seguridad que hay que tener cuidado. Y bueno, si salen y tienen que venir. El otro día vino una chica de Zárate porque se egresaba una compañera, salió rápido de allá vestida con la ropa de ingeniera química de la ingeniera química de la empresa, y así llegó acá. Bueno. Sí. Es increíble, una empresa que no voy a decir, que viene con una T, publicita con una chica en una fábrica con casco, ¿no? Y yo recuerdo que mi compañera, cuando estábamos terminando, que esa misma empresa nos tomaba para hacer prácticas, había un puesto que era para trabajar dentro de la industria, y no la quisieron tomar, porque trabajaba en fábrica. En esa época decía que distraía a los operarios, estas cosas, tremendo, ¿no? Qué tremendo, Y lo otro es que hace 10 años el porcentaje no llegaba a un 10% general. Si bien hay carreras que tienen mucho porcentaje de chicas, ahora estamos arriba del 20%. O sea que ha mejorado la inclusión de las chicas en las carreras, y bueno, por eso se nota, sobre todo se nota a nivel facultad, pero en aquellas carreras que ya tenían bastante chicas se ve más todavía. O sea que esto creo que ha sido una apertura, el conocimiento también. Yo creo que la información, poder disponer de entrar en una página de internet, recién hablábamos cómo ver las cuestiones de ingreso y todas esas cuestiones, hoy está todo al alcance. Y bueno, eso creo que también hace conocer más las especialidades, ¿no? Y además recordemos que hace varios años que como políticas de Estado se están implementando programas de estimulación al estudio de las ingenierías, entre otras ciencias, y esto, bueno, de a poquito, el fruto de sembrar esa pequeña semillita a lo largo de los años, acaso tenga que ver con esto también, ¿no? Que se está divulgando mucho más. Algo mencionó usted, pero de todas las ramas o áreas, ¿cuál es la de mayor inserción de los ingenieros químicos, de todos los que usted mencionó, el área del petróleo? Bueno, yo creo que del ingeniero químico en general es difícil decir, porque dependiendo de los lugares del país, a veces la orientación es un poco diferente. Si uno toma, por ejemplo, la ciudad de La Plata, obviamente tenemos la destilería más grande de la Argentina, y la destilería es un campo de trabajo muy típico del ingeniero químico. Entonces los egresados de acá, yo siempre digo que creo que si empiezo a caminar por destilería no paso 100 metros sin encontrarme un exalumno mío. Claro.
En otras áreas la situación es un poco distinta. Por ejemplo, las carreras que están en universidades más cercanas a zonas mineras tienen otro tipo de acercamiento, o por ejemplo, si uno toma Misiones, van a tener un acercamiento a lo que es la industria del papel, la explotación de la yerba mate. ¿Por qué? Porque localmente, si uno dice, bueno, en La Plata y la formación básica está, pero nosotros de papel acá cerca no hacemos nada, no hay un ingeniero que pueda venir de la industria y enseñarnos a nosotros algo de papel, porque no se hace. Entonces, si uno toma La Plata en forma específica, diría, bueno, lo que es la industria petrolera y petroquímica es una de las salidas muy importantes. Las áreas de alimentos, por la cercanía a Buenos Aires, o por zonas, por ejemplo, toda la industria láctea trabaja el ingeniero químico, entonces hay en la provincia de Buenos Aires, obviamente es un lugar donde hay industrias lácteas muy importantes. Bueno, y la farmacéutica, pinturas, están distribuidas en distintos lugares del país, pero bastante concentradas en esta zona, y también son áreas donde uno puede encontrar ingenieros químicos. Bien, a propósito de lo que mencionaba de la industria láctea, recién en cadena la presidenta de la Nación informó acerca de un hecho, ya lo vamos a tratar también, muy interesante, que tiene que ver con que se firmó el convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios. Sabemos, los que trabajamos en la universidad, que esto es también una demanda de muchos años de los docentes. Y en ese marco estaba el ministro Barañao, Lino Barañao presente, en realidad ellos desde Casa Rosada, e inauguraron en realidad lo que fue una ampliación de un laboratorio de lactobacilos del CONICET que funciona en Tucumán. Sí. Que según indicó también es un centro de referencia mundial. Y esto ella dijo en una parte de su discurso, que quieren más científicos que no sean ratas de laboratorio ni aislados de la economía del país, sino que se trabaje en ciencia aplicada. Sí, en eso este sentido se expresó. Es un área donde trabajan, yo diría, un montón de disciplinas, en particular, bueno, en ingeniería química pisa fuerte. Sí. Bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo que nos haya visitado. Les recordamos a todos que ingresando a www.ing.ingeniería.unlp.edu.ar van a encontrar toda la información acerca de esta y todas las carreras, pero además, Marcos, están trabajando en la elaboración para mejorar los contenidos de la página, ¿verdad? Sí, hacerla más comunicacional, como se dice ahora, y no tan estructurada. Está hecha por ingenieros. Ahora estamos buscando diseñadores industriales informáticos que nos están arreglando el portal como para poder ser más comunicativos. Claro, y que por ahí no cueste tanto llegar a lo que se busca, ¿no? Sí. Ingeniero Martínez, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y mis buenas noches a todos los oyentes. Muy bien, feliz día, que termine muy bien su día. Muy bien, gracias. ¿Qué es la ingeniería? En Ingeniar en Radio te lo contamos. Muy bien, seguimos en Ingeniar en Radio. Faltan 15 minutos para las 9 de la noche y como lo dijimos al comienzo, lo adelantó Marcos también, está en línea para charlar con nosotros la doctora Noemí Zaritsky. Ella es investigadora superior del CONICET, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Criotecnología de Alimentos y además profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Doctora Zaritsky, ¿cómo le va? Viviana Parlatore la saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias por atendernos. Feliz día a usted también. Bueno, muchas gracias. Día del Ingeniero Químico. Exactamente. Vamos a decirle a nuestros oyentes que la doctora Zaritsky tuvo alguna repercusión mediática en las últimas semanas porque es la primera mujer que recibió el premio, la premiación Bunge y Born por su trayectoria como ingeniera química, y esto es inédito porque en 52 años
que se otorgan estas premiaciones o estas distinciones, es la primera vez que se la otorga a una mujer. ¿Cómo recibió esta noticia, ingeniera? Sí, la verdad que muy contenta y muy emocionada, porque en realidad el premio Bungeborn se da en distintas áreas de la ciencia, sea en medicina, en química, en física, geología, y es la primera vez que se premia a una mujer, no solo en ingeniería de procesos, sino en todas las disciplinas, lo cual la verdad que me llamó bastante la atención. Recién decíamos, incluso con el ingeniero Martínez que nos acompañaba, y con Marcos Actis, que las mujeres están empezando a hacer un número interesante en las carreras de ingeniería, por ejemplo de química, que hasta incluso llegan a superar a los varones. Sí. Interesante esta apertura, ¿no? Sí, interesante cómo ha evolucionado esto en el tiempo, porque cuando yo era estudiante éramos 4 compañeras y teníamos cerca de 70 compañeros varones. Claro. O sea que era una proporción muy desigual. Pero ahora realmente prácticamente hay más mujeres que hombres en ingeniería química, o por lo menos en números parecidos. Así que bueno, no es que en general la mujer ha avanzado en todas las terrenos, ramas de la ciencia y también en la tecnología. Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? Muchas felicitaciones así por la radio, si bien ya hemos comunicado a toda la facultad de este premio que nos orgullece. Un poco, viste, nuestra idea del programa es transmitir cómo fue que se dio para elegir una carrera de ingeniería. Bueno, en este caso hoy estamos hablando de ingeniería química. En tu caso, ¿cómo se despertó esa inquietud de seguir una carrera de ingeniería química? Bueno, en esa época, como ya les decía, no era muy común, pero a mí siempre me gustaron las matemáticas y la física, y me gustaba la química también, y una manera de poder compatibilizar todas las disciplinas en una carrera que tenga aplicación. Así que yo, digamos, cuando terminé el secundario estaba bastante convencida de lo que quería seguir, había mirado los planes de estudio, y bueno, y me gustó, y la verdad que la hice siempre con mucho cariño. Yo entré bastante chica a la facultad, cuando ingresé había cumplido 16 años y terminé a los 20, fui una de las egresadas más jóvenes de la carrera. Ahora entendemos el premio. Y la verdad que la hice con mucho cariño, e inclusive, bueno, en la facultad, en segundo año, conocí a quien ahora es mi esposo, y desde ese momento siempre fuimos compañeros y nos recibimos el mismo día, o sea que está muy ligado a toda mi vida la carrera. Y bueno, la verdad que no me arrepiento de haberla seguido, es una profesión que quiero muchísimo, me gusta además la docencia, la hago con mucho cariño, y me gusta la investigación, así que bueno, la verdad que soy una persona que puede considerarse muy dichosa de haber elegido una carrera que le gusta y que la disfruta. Bien, cuéntenos, ingeniera, acerca de su trabajo, su desempeño en el SIDCA. Sabemos que están trabajando en algunos desarrollos vinculados al área de la alimentación. Sí, bueno, nosotros, digamos, yo soy profesora en la Facultad de Ingeniería, en el área de fenómenos de transporte, fluidodinámica y transferencia de energía y materia. Es una materia de tercer año muy formativa para los alumnos de ingeniería química. Y paralelamente, de mi trabajo de mayor dedicación en el cargo, lo desarrollo en un centro que es multidisciplinario, que si bien pertenece a Exactas, podría pertenecer perfectamente a la universidad directamente, porque es un centro en el cual convivimos ingenieros químicos, bioquímicos, biólogos, ingenieros agrónomos, y estudiamos la parte de ingeniería de alimentos, que no hay como carrera de grado en la Universidad de La Plata. Nosotros empezamos desde hace más de 40 años a trabajar en alimentos, pero como posgrado, digamos, como una especialidad después de la ingeniería química.
Y bueno, y ahí abordamos el tema de alimentos desde un punto de vista multidisciplinario, es decir, estudiamos cinéticas enzimáticas, bioquímicas, acoplando transferencia de energía, modelado matemático, y eso genera interfaces muy interesantes entre la ingeniería y la bioquímica o la biotecnología. Esa forma de encarar los problemas no es tan habitual, y bueno, y nos ha permitido avanzar mucho tratando de aplicar metodologías científico-tecnológicas a problemas que por ahí antes se resolvían de manera más empírica. A ver, para que podamos comprender un poquito de qué se trata, para y graficar. Vi tu cara. No alcancé a notar exactamente cómo es que se interviene cuando usted habla de todo ese proceso de la ingeniería alimenticia, pero cómo es que se interviene y para qué, cuáles son los objetivos, conservarlos más tiempo. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, estudiamos todo lo que son procesos de preservación de alimentos. Los alimentos se preservan de distinta manera, ¿no es cierto? Puede ser por altas temperaturas o por bajas temperaturas, como dos ejemplos. También se preservan por deshidratación, o sea, lo que uno trata es de que esos alimentos duren más tiempo y que no se produzcan reacciones que generen deterioro, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no desarrollen los microorganismos, ¿no es cierto? Uno quiere que el alimento esté en buen estado, para decirlo así en palabras sencillas. Entonces, uno tiene que ver de qué manera puede lograr inactivar los microorganismos o tratar de que los microorganismos no crezcan en los alimentos, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno tiene que aplicar ya sea altas temperaturas para inactivarlos o, por ejemplo, procesos de congelación en donde los microorganismos quedan aletargados. Pero todo eso va acoplado con cambios en la calidad de los productos, porque si uno hace un tratamiento térmico muy prolongado, elimina los microorganismos, pero también disminuye la cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Claro. Uno cuando come un alimento además tiene que ingerir vitaminas o elementos que nutran el organismo. Entonces lo que uno tiene que hacer es optimizar procesos, tratar de que el alimento sea sano, pero que además sea nutritivo, no tenga problemas de contaminación microbiana, tenga propiedades sensoriales adecuadas como color, textura, etcétera. Entonces son todos procesos de optimización para diseñar cuál es el proceso adecuado en un determinado alimento, y cada alimento tiene sus particularidades, tiene sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, que hay que estudiarlas. Además, el alimento, si uno quiere hacer el estudio de la transferencia de energía, hay que ver todo lo que son las propiedades de transporte, o sea que es complejo porque el alimento no es un sistema inanimado, es un reactor biológico, ¿no es cierto? No hay dos alimentos iguales. Entonces eso requiere de estudios estadísticos, estudios de transferencia de energía, de calidad. Y en estos momentos, por ejemplo, ¿a qué tipo de alimentos se están abocando? Bueno, nuestro instituto realmente es un instituto muy grande, es uno de los más grandes del país que estudia alimentos desde un punto de vista interdisciplinario. Y trabajamos en todo tipo de alimentos, productos cárneos, productos lácteos, hortifrutícolas, pero también hacemos otro tipo de estudios, como por ejemplo aprovechamiento de residuos de la industria alimentaria, o hacemos biomateriales, por ejemplo películas biodegradables a partir de almidones, trabajamos con hidrocoloides. Bueno, la verdad que se trabaja con todo tipo de alimentos porque somos más de 60 y pico investigadores de la carrera del investigador del CONICET y todos docentes de la facultad. Hay más de 60 becarios. Imagino que también desarrollan un trabajo intenso en relación con la industria alimenticia, sí. ¿no? Además, o sea, nosotros hacemos investigación, formamos recursos humanos, porque en el instituto se realizan varias tesis de magíster, doctorales, damos cursos de posgrado y además también interactuamos con la industria. Cuando se presentan problemas, digamos, nosotros ayudamos a su resolución.
como le robo la pregunta a Marcos, la pregunta de cada miércoles, porque es cierto, estamos muy interesados, sabemos que un segmento importante de nuestra audiencia tiene que ver con jóvenes que posiblemente piensan en la posibilidad de seguir la carrera de ingeniería. Sí. Digamos, ¿qué le diría? No sé si consejo es la palabra adecuada, pero ¿qué le diría a aquel estudiante que está buceando un poco en la Facultad de Ingeniería a ver qué carrera seguir? ¿Qué le da esta disciplina? La ingeniería química lo que tiene es que cubre un campo amplísimo. Uh-huh. Por eso nosotros, digamos, como profesores en la facultad, nunca estuvimos muy decididos de armar una ingeniería tan específica, por ejemplo, como ingeniería en alimentos. Nos parecía que dejar la ingeniería química como tal, que uno puede de ahí hacer ambiental, hacer alimentos o hacer ingeniería de procesos, le daba al estudiante muchas más posibilidades de insertarse en la industria. La ingeniería química realmente le permite al egresado insertarse en muchísimas industrias, en la industria del petróleo, en la industria de alimentos, en biotecnología, medio ambiente. Uh-huh. Es decir, es muy versátil, puede hacer ingeniería básica, puede hacer control automático de procesos, puede hacer optimización, puede hacer la parte económica, puede hacer ventas de equipos de control de cualquier otro equipo. O sea, realmente es un campo maravilloso, porque uno puede orientarse hacia la investigación o también a montarse una pequeña industria o trabajar en una gran industria ocupando distintos puestos. Bien. Desde gerenciales a trabajos en planta o de diseño. Realmente digamos, bueno, yo soy ingeniera química y me gusta mi carrera, pero en general hay muchas carreras excelentes dentro de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de La Plata. Bien. Hay que buscar, digamos, la vocación que tiene cada uno, ¿no? Yo como ingeniera química pienso que es una carrera que da muchas posibilidades. Bien. Doctora Zaritsky, muchas gracias por este contacto, que tenga buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Noemí, y gracias por todo lo que haces por la facultad, tanto la docencia como la investigación, y bueno, nuevamente felicitarte por este premio único después de 52 años que has recibido. Hablábamos con Noemí Zaritsky, ella es ingeniera química, investigadora superior del CONICET, también es profesora titular de la Facultad de Ingeniería, además de trabajar en el CIDCA, así se llama, ese Centro de Investigación y Desarrollo que hablábamos recién. ¿Te diste cuenta? Tanto Osvaldo con un perfil de procesos, de la industria, del petróleo, de la refinería, y otra visión también de lo que es todo el alimento y todo lo que se hace, ¿no? Claro. A eso hay que agregarle la parte ambiental, todo lo que es el tratamiento de residuos, de afluentes, y bueno... un gran abanico de posibilidades, claro, que da. Siempre lo que tenemos que tener en claro que lo que vamos a hacer es donde empezamos a trabajar. En la carrera de Facultad de Ingeniería nos forman, nos dan las herramientas, pero después realmente la orientación la vamos encontrando a medida que vamos avanzando en la carrera y nos va gustando algún área más que otra. Es imposible ser especialista en todo lo que abarca una carrera. Normalmente el trabajo nos lleva hacia donde, cuando está la posibilidad, ¿no?, de poder elegir lo que nos gusta, el trabajo nos va formando en esa orientación. ¿Pensaba si en esos 2 o 3 años que tiene la carrera de ingeniería común a todas las disciplinas puede ayudar a orientar un poco, ¿no? Sí, estamos tratando de hacer esas cosas. Ahí siempre uno se encuentra con esta realidad de decir, bueno, lo hacemos todas iguales para que el chico elija, pero también es importante dar algo para que aquel que se anotó en una carrera convencido y ya quiere ver algo de la especialidad. Como decimos siempre en ingeniería, la solución siempre es una solución de compromiso. No hay algo ideal de hacer los 2 años iguales, perfecto, iguales para todos, o todo distinto. Claro. Hay que tener un balance. La ingeniería química es una carrera que es un poco distinta los primeros años a las demás, porque se meten ya en el campo más con la química. Entonces a veces cuando queremos unificar en primer año las materias y sobre todo la química, por ahí tenemos algún cortocircuito. Claro. Pero bueno, la idea es que si uno cursa los 2 primeros años en ingeniería, puede
rediseñarse, ¿no? Perfectamente, y hacer un poco su propio camino. Sí. Bien, le agradecemos mucho a todos por habernos acompañado esta hora, en realidad estos 50 minutos que tuvimos de aire. Gracias a Laura Naya por la puesta en el aire, Victoria Berza en la producción de Ingeniar en Radio, y como siempre, Marcos Sactis, decano de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Los despedimos, nos encontramos en 7 días.